Heredé la empresa de mi hermano muerto y su testamento me obliga a vivir con su viuda durante 2 años sin tocarla. Y si rompo esa regla pierdo absolutamente todo, los 50 millones en acciones, la casa, el nombre de la familia, todo lo que mi hermano construyó durante 15 años. El abogado me entregó las llaves de la casa principal un martes lluvioso y me dijo que ella ya estaba esperándome adentro, que tenía instrucciones estrictas de no interferir y que el reloj de los 2 años empezaba en el momento exacto en que yo cruzara esa puerta. Caminé bajo la lluvia hasta el porche y antes de tocar el timbre la puerta se abrió sola, y ahí estaba Sofía con un vestido negro que le llegaba hasta las rodillas, el cabello recogido en una cola baja y esos ojos verdes que vi por primera vez en la boda de mi hermano hace 3 años. Esos mismos ojos que me miraron durante 5 segundos completos en el brindis mientras mi hermano besaba su mejilla sin darse cuenta. Entré sin decir nada porque no sabía qué decir. Ella cerró la puerta detrás de mí y escuché el clic del seguro, un sonido tan definitivo que sentí como si hubiera entrado a una cárcel voluntariamente. Me llevó hasta la sala principal y señaló el sofá donde debía sentarme. Ella se sentó en el sillón individual del otro lado de la mesa de centro manteniendo exactamente 2 metros de distancia. Y me explicó las reglas con una voz tan calmada que parecía que estaba leyendo un contrato de arrendamiento. Habitaciones separadas en extremos opuestos de la casa, 0 contacto físico incluso accidental. Horarios de comida alternados para no cruzarnos en la cocina, ella usaría el baño principal y yo el de visitas. Y si alguno de los dos violaba las reglas el otro tenía derecho de reportarlo al abogado y el acuerdo se anulaba automáticamente. Le pregunté por qué mi hermano había diseñado algo tan específico y tan cruel. Y ella bajó la mirada hacia sus manos que estaban perfectamente inmóviles sobre su regazo y susurró que mi hermano era un hombre muy cuidadoso con las cosas que amaba. Esa noche subí a mi habitación y encontré que alguien ya había traído mis maletas y las había dejado sobre la cama. Abrí el closet y vi que la mitad izquierda estaba completamente vacía esperándome mientras que la mitad derecha tenía 3 trajes negros idénticos colgados en perchas de madera. Los trajes de mi hermano que nadie se había atrevido a tocar en 6 meses. La primera semana fue un infierno silencioso de evitarnos mutuamente. Yo salía de mi habitación solo cuando escuchaba que ella cerraba la puerta de la suya. Comía cereales fríos a las 6 de la mañana para no coincidir con su desayuno de las 8, y regresaba del trabajo después de las 10 de la noche cuando todas las luces de su lado de la casa ya estaban apagadas. Pero en la segunda semana empecé a notar cosas extrañas. Pequeños detalles que no tenían explicación lógica y que me mantenían despierto durante horas tratando de encontrarles sentido. Había una taza de café recién hecho sobre mi escritorio cada mañana exactamente como me gusta, sin azúcar y con 2 gotas de leche de almendras. Un detalle tan específico que solo 3 personas en el mundo lo sabían y 2 de ellas estaban muertas. Encontré notas adhesivas amarillas pegadas en el espejo de mi baño con frases motivacionales justo antes de reuniones importantes de la empresa, frases como los inversionistas japoneses respetan el silencio estratégico, el día de mi presentación en Tokio por videollamada, o recuerda mencionar el proyecto de expansión europeo, antes de la junta con los accionistas mayoritarios, información que yo nunca había compartido con ella y que ni siquiera estaba en mi calendario digital. Y lo más perturbador de todo era su perfume. Ese aroma a jazmín con notas de vainilla que yo olía en la sala principal cada vez que bajaba las escaleras a medianoche porque no podía dormir, como si ella hubiera estado ahí sentada esperándome hasta segundos antes de que yo apareciera. En la tercera semana rompí el protocolo sin querer cuando bajé a la cocina a las 3 de la madrugada buscando agua y la encontré de pie frente a la ventana mirando hacia el jardín trasero, vestida con una bata de seda blanca que reflejaba la luz de la luna y con el cabello suelto cayendo sobre su espalda desnuda. Me quedé congelado en el marco de la puerta sin atreverme a respirar muy fuerte. Y entonces ella habló sin voltear a verme y dijo que mi hermano solía pararse en ese mismo lugar todas las noches. Antes de morir, que miraba hacia el roble viejo del jardín como si esperara ver algo que nunca llegaba. Y que 2 días antes de su accidente él le había dicho que finalmente entendía lo que tenía que hacer para proteger lo que más amaba. Le pregunté qué significaba eso y ella se dio vuelta lentamente para mirarme directo a los ojos. Caminó 3 pasos hacia mí cerrando la distancia a menos de 1,5 metros. Y susurró que mi hermano le había confesado un secreto la noche antes de morir pero que ella no podía contármelo, porque el testamento la obligaba a guardar silencio durante los 2 años completos. La tensión en ese momento era tan eléctrica que sentí como si el aire entre nosotros estuviera vibrando, y di un paso atrás hacia el pasillo rompiendo el contacto visual porque sabía que si me quedaba un segundo más iba a romper todas las reglas del testamento. Al día siguiente recibí una llamada del detective privado que la familia había contratado para investigar el accidente de mi hermano. Me pidió que nos viéramos en su oficina porque había descubierto algo que cambiaba completamente la narrativa oficial. Llegué a las 4 de la tarde y él puso sobre su escritorio un folder manila lleno de fotografías, registros telefónicos, extractos bancarios y reportes forenses que nunca habían sido incluidos en el expediente policial. Me mostró que el freno del auto de mi hermano había sido saboteado profesionalmente 2 días antes del accidente.
Que había movimientos bancarios sospechosos de $200.000 desde una cuenta fantasma hacia un mecánico, con antecedentes criminales, y que Sofía había estado en el taller de ese mecánico exactamente una semana antes de la muerte de mi hermano, según las cámaras de seguridad del estacionamiento. El detective me miró con esa expresión de falsa compasión que usan los profesionales cuando están a punto de destruir tu mundo y me dijo que técnicamente Sofía era la sospechosa principal del asesinato de mi hermano, que probablemente lo había matado para quedarse con la herencia y que yo estaba viviendo bajo el mismo techo con una potencial asesina. Salí de esa oficina sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. Conduje de regreso a la casa sin recordar el camino y cuando abrí la puerta principal ella estaba ahí parada en medio de la sala como si hubiera estado esperándome todo el día. Me miró a los ojos y supo inmediatamente que yo sabía algo. Dio 2 pasos hacia mí y preguntó con voz temblorosa qué me habían dicho. Y yo le grité que el detective tenía evidencia de que ella había estado en contacto con el mecánico que saboteó el auto. Esperaba que negara todo, que llorara, que corriera hacia su habitación. Pero en lugar de eso ella dejó caer los hombros como si finalmente pudiera soltar un peso que había estado cargando durante meses. Se dejó caer en el sofá y confesó entre lágrimas que sí había estado involucrada en la muerte de mi hermano, pero que no era lo que yo pensaba. Que ella no lo había matado por dinero ni por herencia ni por ninguna razón egoísta. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y me contó que 3 meses antes de su muerte mi hermano había descubierto que yo estaba en una lista, que había una conspiración dentro de la empresa para eliminarme porque los socios minoritarios querían evitar que yo heredara mi parte legítima de las acciones y consolidar el poder entre ellos. Mi hermano había encontrado correos encriptados, grabaciones de reuniones secretas y transferencias que probaban que habían contratado al mismo mecánico para sabotear mi auto durante mi viaje a la planta de producción en Monterrey, pero mi hermano cambió los planes en el último minuto y tomó mi auto prestado ese día diciéndome que el suyo estaba en servicio, sabiendo perfectamente que el freno fallaría en la carretera de montaña. Me quedé paralizado procesando cada palabra mientras ella seguía hablando con la voz quebrada. Me dijo que mi hermano le había hecho prometer que nunca me contaría la verdad hasta que pasaran los 2 años del testamento porque necesitaba ese tiempo para que yo consolidara mi posición en la empresa. Que aprendiera a defenderme solo y que descubriera quiénes eran los traidores sin tener sed de venganza inmediata. Que me destruyera. Ella había ido al taller del mecánico para confrontarlo después de la muerte de mi hermano, para grabar su confesión en secreto y tener evidencia sólida cuando llegara el momento correcto de exponer a todos los responsables, y por eso aparecía en las cámaras de seguridad del estacionamiento. Sacó su teléfono del bolsillo de su vestido. Abrió una aplicación de grabaciones de voz y me mostró 23 archivos de audio fechados durante los últimos 5 meses. Confesiones completas de 5 miembros de la junta directiva admitiendo el plan para asesinarme y cómo mi hermano había arruinado todo al sacrificarse en mi lugar. Le pregunté entre dientes por qué no había ido a la policía inmediatamente con esa evidencia, y ella me miró con esos ojos verdes llenos de dolor y susurró que porque mi hermano le había pedido que me protegiera no solo de los asesinos sino de mí mismo, que me conocía lo suficiente para saber que yo destruiría mi propia vida buscando venganza sin estrategia. En ese momento entendí todo, entendí por qué el testamento nos obligaba a vivir juntos durante 2 años, por qué las reglas eran tan estrictas sobre el contacto físico, por qué ella sabía exactamente cómo preparar mi café y qué notas motivacionales dejar antes de mis reuniones. Mi hermano la había convertido en mi guardiana secreta, en mi entrenadora invisible, en la única persona que conocía toda la verdad y que podía guiarme desde las sombras hasta que yo estuviera listo para enfrentar la guerra que me esperaba. Pero había un problema mucho más grande que toda esa conspiración empresarial. Un problema que ni mi hermano había podido predecir cuando diseñó su plan maestro desde el más allá. Y ese problema era que yo me estaba enamorando de ella con una intensidad que me aterraba cada vez que la veía caminar por esa casa. Me levanté del sofá donde me había dejado caer durante su confesión. Caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero tratando de poner distancia entre nosotros, y escuché sus pasos descalzos acercándose por la alfombra persa hasta que sentí su presencia a menos de medio metro detrás de mí. Tan cerca que podía oler su perfume de jazmín mezclándose con el aroma a lluvia que entraba por la ventana entreabierta. Ella susurró mi nombre completo, Mateo Alejandro. Las mismas 3 sílabas que mi hermano usaba cuando quería mi atención absoluta. Y cuando me di vuelta para encararla sus ojos estaban brillando con lágrimas que no había dejado caer todavía. Me dijo que había algo más que necesitaba confesarme antes de que fuera demasiado tarde. Algo que ni siquiera estaba en las grabaciones ni en los documentos del testamento. Algo que había guardado en lo más profundo de su corazón durante 3 años completos desde el día de su boda con mi hermano. Abrió la boca para continuar hablando cuando escuchamos el sonido inconfundible de una llave abriéndose en la cerradura de la puerta principal, 3 pisos de golpe que hicieron eco en toda la casa vacía, y nos volteamos al mismo tiempo para ver quién estaba entrando sin permiso a las 11 de la noche. La puerta se abrió de par en par y ahí estaba Ricardo Mendoza, el socio mayoritario de la empresa y padrino de bodas de mi hermano,
con su traje gris de 3 piezas empapado por la lluvia y una expresión en el rostro que mezclaba sorpresa genuina, con algo mucho más oscuro que no pude identificar en ese momento. Nos miró a los dos parados peligrosamente cerca uno del otro en medio de la sala a oscuras iluminados solo por la luz del pasillo, y una sonrisa torcida apareció en su rostro mientras cerraba la puerta detrás de él con un movimiento lento y deliberado. Ricardo caminó hacia nosotros con pasos medidos que resonaban en el piso de mármol mientras se quitaba el abrigo mojado y lo dejaba caer sobre el respaldo del sofá como si fuera el dueño de la casa, y dijo con esa voz grave que usaba en las juntas directivas que qué conveniente era encontrarnos a los dos juntos, porque tenía noticias urgentes que no podían esperar hasta mañana. Sofía dio un paso atrás instintivamente alejándose de mí y cruzó los brazos sobre su pecho en un gesto defensivo que me hizo darme cuenta de lo vulnerable que se veía en ese momento, y yo me interpuse entre ella y Ricardo preguntándole con la voz más controlada que pude reunir qué diablos estaba haciendo en mi casa a esta hora sin avisar. Él soltó una carcajada corta y seca que no llegó a sus ojos y me recordó que técnicamente la casa no era mía, hasta que se cumplieran los 2 años del testamento, que él tenía una copia de las llaves porque era el albacea secundario designado por mi hermano, y que su trabajo era asegurarse de que tanto Sofía como yo estuviéramos cumpliendo las condiciones del acuerdo, al pie de la letra. Sacó su teléfono del bolsillo interior de su saco y nos mostró una fotografía tomada desde el jardín trasero, hace exactamente 15 minutos, una imagen borrosa pero inconfundible de nosotros dos parados frente a la ventana con menos de medio metro de distancia entre nuestros cuerpos, y preguntó con falsa preocupación si eso no violaba la cláusula específica de 0 contacto físico que incluía proximidad inapropiada. Sentí como la sangre se me subía a la cabeza y estuve a punto de lanzarme contra él cuando Sofía puso su mano en mi brazo deteniéndome, una violación directa de las reglas del testamento que Ricardo registró inmediatamente con una sonrisa de satisfacción que me dio ganas de borrarle de un puñetazo. Ella retiró su mano rápidamente pero el daño ya estaba hecho y Ricardo nos informó que como albacea secundario, tenía la obligación legal de reportar cualquier violación al bufete de abogados de la familia, pero que estaba dispuesto a olvidar lo que había visto esta noche si yo accedía a firmar unos documentos que había traído consigo sobre una reestructuración urgente de la empresa. Caminó hacia su maletín que había dejado junto a la puerta, sacó una carpeta de cuero negro y la puso sobre la mesa de centro abriéndola para mostrar un contrato de 30 páginas con marcadores amarillos señalando las líneas donde debía firmar, y me explicó que los socios minoritarios habían votado esa misma tarde para diluir mi porcentaje de acciones, debido a mi falta de experiencia ejecutiva y que necesitaban mi autorización para proceder con la transferencia. Tomé la carpeta y empecé a leer las cláusulas mientras Ricardo se servía un whisky del bar de mi hermano sin pedir permiso, y en la página 7 encontré exactamente lo que esperaba encontrar. Una cláusula enterrada entre términos legales que transfería el 40% de mis acciones a un fideicomiso controlado por los mismos 5 miembros de la junta directiva que aparecían en las grabaciones de Sofía confesando el plan para asesinarme. Le pregunté a Ricardo si realmente creía que yo era tan estúpido como para firmar mi propia sentencia de muerte corporativa, y él se encogió de hombros mientras tomaba un sorbo largo de whisky y respondió que no me estaba pidiendo que firmara. Me estaba diciendo que iba a firmar porque la alternativa era perder absolutamente todo cuando él reportara nuestras violaciones al testamento esta misma noche. Sofía intervino con voz temblorosa diciendo que eso era chantaje y extorsión, que mi hermano nunca habría permitido que su mejor amigo manipulara su última voluntad de esa manera, y Ricardo soltó otra carcajada mientras dejaba su vaso vacío sobre la mesa con un golpe seco que hizo saltar el hielo. Nos dijo que dejáramos de actuar como niños inocentes, que mi hermano había sido muchas cosas pero ingenuo no era una de ellas, y que si realmente queríamos saber la verdad sobre el accidente deberíamos preguntarle a Sofía qué estaba haciendo en la habitación de hotel de Ricardo 3 días antes de la muerte de mi hermano según los registros de entrada del Marriott del centro. Vi cómo el color desaparecía completamente del rostro de Sofía y cómo sus piernas temblaban al punto de que tuvo que sentarse en el sofá antes de caerse, y Ricardo continuó hablando con crueldad calculada diciendo que Sofía había ido a suplicarle que detuviera el plan de asesinato, que le había ofrecido lo que fuera con tal de salvar mi vida, y que él había aceptado su oferta con mucho gusto durante 3 horas completas en la habitación 412. El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso que podía escuchar mi propio pulso martillando en mis oídos, y miré a Sofía esperando que negara todo pero ella solo tenía los ojos fijos en el piso con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Ricardo cerró su maletín con un clic metálico que sonó como una sentencia final y nos dijo que teníamos hasta mañana al mediodía para firmar los documentos o él personalmente se encargaría de anular el testamento y asegurarse de que ambos termináramos sin nada. Y caminó hacia la puerta dejando un rastro de agua de lluvia en el mármol mientras silbaba una melodía que no pude reconocer. La puerta se cerró detrás de él y me quedé parado en medio de la sala mirando a Sofía que seguía sentada en el sofá con la cabeza entre las manos, y le pregunté con una voz que no reconocí como mía si lo que Ricardo había dicho era verdad.
Ella levantó la mirada hacia mí con esos ojos verdes destrozados por la culpa y asintió una vez, despacio, confirmando que sí había estado en esa habitación de hotel pero que no había sido lo que Ricardo insinuaba, que ella había ido a negociar mi vida y que él le había prometido detener el asesinato a cambio de información sobre las cuentas offshore de mi hermano que solo ella conocía. Le grité que por qué no me había contado eso cuando confesó todo lo demás sobre las grabaciones y el mecánico, y ella se puso de pie tambaleándose y caminó hacia mí con las manos extendidas suplicándome que la escuchara, completamente antes de juzgarla. Me dijo que Ricardo le había mentido, que nunca había tenido intención de detener el asesinato y que de hecho él era el cerebro detrás de toda la conspiración, que había manipulado a los otros 4 miembros de la junta directiva prometiéndoles acciones y poder cuando en realidad su plan era eliminarme a mí primero y luego eliminarlos a ellos uno por uno hasta quedarse como único dueño de la empresa. Mi hermano había descubierto los correos entre Ricardo y un sicario profesional 2 días antes de su muerte. Había confrontado a Ricardo en su oficina y le había dado un ultimátum: renunciar voluntariamente y desaparecer del país o él expondría todo y lo mandaría a prisión por conspiración para cometer asesinato. Ricardo había fingido aceptar el trato y le había pedido 24 horas para arreglar sus asuntos. Pero esa misma noche había contratado al mecánico para sabotear el auto sabiendo que mi hermano lo usaría al día siguiente para ir a la planta de Monterrey en mi lugar. Sofía sacó su teléfono nuevamente y me mostró la grabación número 24, un archivo que no me había enseñado antes porque contenía su propia voz suplicándole a Ricardo que detuviera el plan mientras él se reía y le decía que ya era demasiado tarde, que mi hermano iba a morir al día siguiente y que yo lo seguiría exactamente 6 meses después cuando ella ya hubiera bajado la guardia. Escuché toda la grabación sintiendo como cada palabra era un puñal clavándose en mi pecho, y cuando terminó le pregunté por qué mi hermano no había ido directamente a la policía con esa evidencia en lugar de diseñar este testamento elaborado. Ella me explicó que Ricardo tenía contactos en la Fiscalía Estatal y en el Departamento de Policía, que había pagado sobornos durante años para mantener limpios sus negocios turbios de lavado de dinero a través de la empresa, y que mi hermano sabía que cualquier denuncia oficial sería enterrada antes de llegar a un juez. El testamento era su plan de contingencia, su manera de darme tiempo para consolidar alianzas dentro de la empresa, reunir evidencia irrefutable y aprender a jugar el juego sucio al nivel de Ricardo antes de enfrentarlo directamente. Los 2 años no eran un capricho ni una prueba de autocontrol. Eran un entrenamiento de supervivencia diseñado para convertirme de un heredero ingenuo en un estratega capaz de destruir a Ricardo usando sus propias armas. Le pregunté entonces qué era lo que estaba a punto de confesarme cuando Ricardo interrumpió hace 20 minutos. Y ella cerró los ojos respirando profundamente como si estuviera reuniendo el valor para saltar de un precipicio, y cuando los abrió nuevamente vi en ellos una verdad tan devastadora que supe que nada volvería a ser igual, después de escucharla. Me dijo que la noche antes de la boda hace 3 años mi hermano la había llamado a su oficina privada y le había hecho una confesión que la destrozó por dentro. Le confesó que se estaba casando con ella no porque la amara románticamente sino porque necesitaba protegerla de Ricardo, quien la había estado acosando durante meses amenazando con destruir el negocio de catering de su familia si ella no accedía a salir con él. Mi hermano le ofreció un matrimonio de conveniencia que la sacaría del radar de Ricardo y le daría la protección del apellido familiar, y ella aceptó porque estaba desesperada y asustada y porque confiaba en mi hermano más que en nadie en el mundo. Pero lo que mi hermano nunca le confesó y lo que ella descubrió revisando sus diarios privados después de su muerte, era que él sabía desde el inicio que yo estaba enamorado de ella, que me había visto mirarla durante el brindis de bodas con una intensidad que no pude ocultar, y que todo su plan maestro con el testamento y los 2 años de convivencia forzada tenía un propósito oculto, más allá de mi supervivencia corporativa. Mi hermano quería que yo aprendiera a amarla abiertamente sin la culpa de traicionar su memoria. Quería forzarnos a estar lo suficientemente cerca para que la química inevitable entre nosotros explotara bajo presión controlada, y quería asegurarse de que cuando finalmente rompiéramos las reglas del testamento fuera porque el amor era más fuerte que el miedo a perder la herencia. Me quedé completamente paralizado procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar, entendiendo finalmente que mi hermano había orquestado desde la tumba no solo mi supervivencia sino también mi felicidad, y que cada regla aparentemente cruel del testamento era en realidad un empujón calculado hacia Sofía. Le pregunté con la voz quebrada cómo podía estar segura de las intenciones de mi hermano y ella caminó hacia él. Estudio privado que había permanecido cerrado desde su muerte. Abrió la puerta con una llave que sacó de una cadena en su cuello y me mostró un sobremanila pegado con cinta adhesiva en la parte inferior del cajón secreto de su escritorio. El sobre tenía mi nombre escrito con la letra inconfundible de mi hermano y dentro había una carta de 5 páginas fechada 2 días antes de su muerte. Una carta que empezaba con las palabras que me rompieron completamente. Palabras que decían que si estaba leyendo esto significaba que su plan había funcionado y que Ricardo finalmente había mostrado su verdadera cara. Mi hermano me explicaba en la carta que había diseñado el testamento como una trampa con múltiples capas,
La primera capa era entrenarme para sobrevivir en el mundo corporativo. La segunda capa era exponer a Ricardo cuando éste inevitablemente intentara chantajearnos usando las reglas del testamento en nuestra contra. Y la tercera capa era darme permiso explícito para amar a Sofía sin culpa porque él nunca la había amado como esposa sino como la hermana que siempre quiso tener. La carta continuaba explicando que Ricardo creía que el testamento era su herramienta perfecta de control, que pensaba que podría usar las reglas de no contacto para manipularnos y someternos, pero que no sabía que existía una cláusula secreta que solo el abogado principal conocía y que se activaba automáticamente si el albacea secundario intentaba usar el testamento para extorsión. Esa cláusula especificaba que cualquier evidencia de chantaje por parte del albacea secundario anulaba completamente su autoridad y transfería el control total del patrimonio a mí de manera inmediata sin importar cuánto tiempo hubiera pasado de los 2 años, y que además cualquier violación de las reglas de no contacto quedaba perdonada automáticamente si era resultado directo de la presión ejercida por el albacea corrupto. Mi hermano había predicho con exactitud quirúrgica cada movimiento de Ricardo. Había anticipado que usaría las fotografías y el chantaje, y había dejado preparada la evidencia necesaria para destruirlo legal y corporativamente cuando llegara el momento. La carta terminaba con una postdata que me hizo llorar por primera vez desde su funeral. Unas líneas que decían que él sabía que yo cuidaría de Sofía mejor que él nunca pudo, que me perdonaba por adelantado cualquier sentimiento de culpa por enamorarme de su viuda, y que su último deseo era vernos felices juntos desde donde quiera que estuviera observando. Levanté la mirada de la carta hacia Sofía que estaba parada junto a la ventana con los brazos cruzados mirando hacia el jardín exactamente como la había encontrado aquella noche de la tercera semana, y le pregunté cuánto tiempo había sabido sobre esta carta. Ella me dijo que la había encontrado hace 4 meses pero que él sobretenía instrucciones específicas de no abrirlo hasta que Ricardo hiciera su movimiento de chantaje, que mi hermano conocía también el patrón de comportamiento de su ex mejor amigo que hasta había predicho el mes exacto en que intentaría extorsionarnos. Caminé hacia ella sintiendo que finalmente todas las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar, entendiendo que cada café preparado perfectamente, cada nota motivacional, cada momento de tensión eléctrica había sido parte de un plan mayor diseñado por un hombre que nos amaba a ambos, lo suficiente como para sacrificar su propia vida para salvarnos. Le pregunté qué pasaba ahora con Ricardo y los documentos que quería que firmara, y ella sonrió por primera vez en toda la noche con una expresión que mezclaba tristeza y determinación feroz, y me dijo que ahora hacíamos exactamente lo que mi hermano había planeado desde el principio. A la mañana siguiente llamé al abogado principal de la familia y le informé sobre el intento de chantaje de Ricardo. Le envié por correo electrónico las fotografías que Ricardo nos había mostrado junto con la grabación de audio, que Sofía había hecho secretamente de toda la conversación usando su teléfono escondido en el bolsillo de su vestido. El abogado activó la cláusula secreta del testamento y en menos de 4 horas teníamos una orden judicial, congelando todas las acciones de Ricardo en la empresa y una citación para comparecer ante un gran jurado por los cargos de conspiración para cometer asesinato, extorsión, lavado de dinero y fraude corporativo. Usamos las 24 grabaciones de Sofía como evidencia principal y el testimonio del mecánico que ella había convencido de cooperar a cambio de inmunidad parcial, y construimos un caso tan sólido que el fiscal del distrito nos dijo que Ricardo pasaría mínimo 25 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Pero yo no quería solo justicia legal, quería destruirlo de la misma manera que él había intentado destruirme a mí, usando sus propias armas y su propia arrogancia en su contra. Convoqué una junta extraordinaria de accionistas y expuse públicamente frente a inversionistas, prensa financiera y competidores cada uno de los crímenes de Ricardo con evidencia documental proyectada en pantallas gigantes, mostré los correos con el sicario, las transferencias al mecánico, los sobornos a funcionarios públicos y las grabaciones donde se jactaba de haber asesinado a mi hermano. Vi cómo el imperio que Ricardo había construido durante 20 años se desmoronaba en tiempo real mientras los inversionistas retiraban su capital, los bancos cancelaban líneas de crédito y los socios corporativos anunciaban el fin de toda relación comercial con cualquier empresa asociada a su nombre. Su esposa pidió el divorcio esa misma tarde y se llevó a sus 3 hijos a vivir con su familia en otro estado, cambiándoles el apellido para evitar la vergüenza pública. Su casa de $6 millones fue embargada para pagar las demandas civiles de las familias de los otros ejecutivos que había mandado asesinar durante su carrera, y su membresía fue revocada en todos los clubes privados donde había presumido su poder durante décadas. Pero el golpe final vino cuando el gran jurado encontró suficiente evidencia para vincular a Ricardo con la desaparición de un auditor interno que había descubierto el esquema de lavado de dinero 3 años atrás, un caso que se había archivado como accidente pero que ahora se reabría como homicidio premeditado. Lo último que supe de Ricardo antes de que lo trasladaran a prisión federal fue que había intentado suicidarse en su celda de detención preventiva pero que los guardias lo habían encontrado a tiempo, condenándolo a vivir con la humillación y el arrepentimiento durante las próximas décadas encerrado en una celda de 2 por 3 metros.
6 meses después de la caída de Ricardo, la empresa había duplicado su valor en bolsa bajo mi dirección. Habíamos limpiado completamente la junta directiva reemplazando a los 4 conspiradores con ejecutivos éticos recomendados por firmas de headhunting internacionales, y yo había consolidado mi posición como CEO permanente con el respaldo unánime de los accionistas mayoritarios. Cumplí los 2 años completos del testamento por respeto a la memoria de mi hermano, aunque técnicamente la cláusula secreta me había liberado de esa obligación. Y cuando finalmente llegó el día exacto en que el reloj se detuvo, le pedí a Sofía que se encontrara conmigo en el jardín trasero junto al roble viejo que mi hermano solía mirar cada noche. Llegó usando un vestido blanco de verano que contrastaba con el vestido negro que llevaba el día que nos conocimos, y cuando se paró frente a mí bajo las ramas del árbol le dije que tenía algo importante que preguntarle. Saqué del bolsillo de mi saco un anillo de compromiso que había pertenecido a mi abuela y que mi hermano había guardado en su caja fuerte personal con una nota que decía que era para mí cuando encontrara a la persona correcta, y me arrodillé en el pasto húmedo por el rocío de la mañana pidiéndole que se casara conmigo, no por testamento, ni por obligación ni por herencia, sino porque la amaba con una intensidad que me asustaba y me emocionaba en partes iguales. Ella se arrodilló frente a mí con lágrimas corriendo por sus mejillas y me dijo que sí, que había estado esperando ese momento desde la primera vez que me vio en el brindis de bodas hace más de 5 años, cuando nuestras miradas se cruzaron y ella supo en ese instante que estaba mirando al hombre equivocado en el altar. Nos casamos 3 meses después en una ceremonia privada en el mismo jardín con solo 20 invitados cercanos y la silla vacía de mi hermano en primera fila adornada con su fotografía favorita, y durante los votos le prometí que honraría su memoria no con tristeza sino con la felicidad que él había orquestado para nosotros desde el más allá. Esa noche, mientras bailábamos nuestra primera canción como esposos bajo las luces colgantes del jardín, miré hacia el cielo estrellado y susurré un gracias silencioso a mi hermano por haberme amado lo suficiente como para sacrificar su vida, su esposa y su empresa con tal de asegurarse de que yo tuviera la oportunidad de vivir plenamente. Sofía apoyó su cabeza en mi hombro y susurró que ella también le agradecía cada día por haberle dado el coraje de esperarme, y nos quedamos ahí abrazados bajo las estrellas sabiendo que él nos estaba viendo y sonriendo desde algún lugar más allá de nuestra comprensión. 2 años después tuvimos nuestro primer hijo, un niño que nació con los mismos ojos verdes de su madre y la misma sonrisa torcida de mi hermano, y lo nombramos Sebastián en su honor porque queríamos que su nombre viviera a través de las generaciones. La empresa continuó creciendo hasta convertirse en líder del sector con presencia en 18 países y más de 15.000 empleados, y establecí una fundación benéfica en nombre de mi hermano que financiaba becas universitarias para hijos de empleados y apoyaba programas de emprendimiento para jóvenes de comunidades marginadas. Visito su tumba cada aniversario de su muerte y le cuento sobre los logros de la empresa, sobre cómo Sebastián está creciendo con su misma pasión por la justicia, y sobre cómo Sofía y yo construimos una vida que honra su memoria cada día. Y cada vez que miro hacia el roble viejo del jardín trasero en las noches donde no puedo dormir, juro que puedo ver su silueta parada ahí observándonos con esa expresión de satisfacción tranquila que usaba cuando uno de sus planes imposibles finalmente funcionaba exactamente como lo había imaginado.